Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y todas, esta es una nueva edición en CX40 Radio Fénix, un espacio de comunicación con los comunistas, los Frente Amplistas, los militantes sindicales y sociales. Y con todas las personas interesadas en la política y profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Construyendo la izquierda del futuro. Este 5 de diciembre, votá Fernando para ir a presidente. Votá 1001. Muy buenos días, aquí en otro mediodía de viernes con El Popular en Radio. Aquí presente Juan Landaco, María José Pedraja y quien les habla Victoria Alfaro. Nos estamos recibiendo en una nueva edición del Popular. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo estás, Vicky? ¿Cómo estás, Juan? Bueno, sería la edición número 28, si mal no recuerdo, ¿no? 28, 27. Sí, ya hemos perdido la cuenta. No traje el abaco. Buenos días, el abaco. Perdí la cuenta. Buenos días a todas y todos. Les mandamos un gran abrazo. Acá estamos, mate por medio. Es verdad, y como siempre, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. No solo eso, que hoy también de noche, para todos los futboleros de este país, hoy juega Uruguay y Argentina. ¿En serio? ¿En serio? Hoy juega Uruguay y Argentina. Va a ser un partido difícil, sí. Porque ya perdimos con ellos ya. Bueno, pero esperemos un buen resultado en casa. Vamos a esperar un buen resultado como corresponde, Sí. Hay que alentar a la selección. Y bueno, es lo único de lo cual me pongo nerviosa a mirar un partido, es con la selección uruguaya. Los demás no tanto, pero la selección uruguaya me pone de mal humor. Sos la de tirar, levantarte y tirar las cosas. Tiro y me pongo mal. Un día lindo, pero como siempre, complicado con el tema de estos polvillos de los árboles. Bueno. ¿Cómo complica, no? Es Siempre, impresionante, pero después la sombra que da, Sí, eso también. como todo tiene sus su pros lado. y sus contras. Su pero lado. bueno. Hay Bueno, lugares que no chicas, se podría estar sin esa sombra. Chicas, ¿qué tenemos para hoy? Ay, no. Ay, ¿Qué, no. ¿Qué estamos? ¿En un restaurante? Parece. ¿Qué hay hoy de menú? Ay, no me hables de comida. Tenemos por favor. la agenda pasada y ya que nos pasaron la agenda de Fernando Pereira cargadita, pero no es el tema. ¿Cuál es el tema ¿Cuál es central el tema de hoy? Hoy estamos Tenemos el editorial. con el semanario El Popular, que salió con una tapa dedicada a los resultados del congreso, magnífico congreso del PIC-CNT del fin de semana pasado, y que se llegó nuevamente a una unidad, como siempre ha caracterizado el movimiento sindical uruguayo. Y bueno, vamos a leer la editorial. Vamos a la editorial entonces, que dice la unidad como estrategia. El 14º Congreso del PIT-CNT fue un gran congreso, un aporte sustancial para enfrentar el ajuste neoliberal de las clases dominantes y el gobierno y, al mismo tiempo, construir las condiciones para que el movimiento popular retome la ofensiva política y programática. Se reunió la organización social más importante del país, por cantidad de afiliados, por capacidad organizativa y de movilización, por ser la expresión de la clase social que representa la perspectiva popular en la contradicción central de nuestra sociedad, entre el capital y el trabajo. Fue un congreso de gran representación, casi 1.200 delegados, de más de 60 organizaciones sindicales y de los 19 departamentos del país. El congreso es, en sí mismo, una formidable demostración de ejercicio democrático. Fortalece al movimiento sindical, pero también, por su peso e influencia, al movimiento popular todo y a la propia democracia. La materializa, la hace real. El documento de balance y perspectiva planteaba 4 desafíos para el Congreso. Establecer una orientación de lucha en defensa de los intereses inmediatos e históricos de nuestra clase en épocas de contraofensiva del capital contra el trabajo a escala universal. Definir el arco de alianzas y el programa de las grandes mayorías del pueblo laborioso. Montar la organización capaz de llevar a la práctica dicha estrategia de lucha y construir la dirección que encabece la conducción de todo el proceso. El Congreso, en medio de intensos y profundos debates, logró procesar una síntesis unitaria. El citado documento, de importancia sustancial, fue aprobado con el respaldo de más de 60% de las delegadas y delegados. Otros documentos más particulares tuvieron un respaldo superior al 80% y hubo muchos, y variados, que recibieron apoyo unánime. El documento aprobado por el Congreso caracteriza el momento que vivimos como de ofensiva del bloque de poder.
hegemonizado por los sectores del capital financiero y el agronegocio, aplicando un ajuste contra nuestro pueblo, provocando la concentración de riqueza y el poder. Para enfrentar esto, el Congreso se propuso construir la más amplia unidad del pueblo, trabajando con todos los sectores que no integren el bloque de poder, el de las clases dominantes, con todos los sectores que potencialmente pueden conformar el bloque histórico, político y social de los cambios, esa construcción dialéctica, por lo tanto contradictoria, de la que el movimiento sindical es parte. También se propuso ir desde el pie a la construcción de un programa para los sectores populares con la convocatoria de un Congreso del Pueblo. Este programa implica una estrategia de desarrollo que diversifique la matriz productiva, la redistribución ya no solo del ingreso, sino de la riqueza y la profundización democrática. Pero el programa también incluye construir la fuerza social que pelee por él y lo haga realidad. Para ello es fundamental la unidad. La unidad del movimiento sindical es una conquista estratégica. Además de generar mejores condiciones para la lucha reivindicativa, permite que la clase trabajadora pese más como tal en la sociedad. Es garantía de democracia y de construcción contrahegemónica. Es condición de la independencia de clase y su realización plena. La independencia de clase es la conquista de la autonomía ideológica, organizativa, social y política con respecto a las clases dominantes y el poder. Por todo eso, la unidad del movimiento sindical, rara avis en el mundo, es parte fundamental y orgánica de la unidad del movimiento popular, de la construcción democrática, de su avance y de su perspectiva revolucionaria. En todos esos planes la unidad es decisiva, y no es un mandato esculpido en piedra, ni se conquista de una vez y para siempre. Es una construcción consciente, contradictoria. Debe adquirir expresiones organizativas, lucha en común y demostrar su potencialidad transformadora en la dura prueba de la realidad. Y este Congreso del PIT-CNT, el medio del ajuste neoliberal, se hizo con la experiencia de la hazaña democrática de las 800.000 firmas, con el paro general del 15 de septiembre, con los 1 de mayo enormes en plena pandemia, con la intersocial, con las luchas y las conquistas en los consejos de salario, con la victoria en las elecciones de la enseñanza. He ahí el valor de la unidad demostrado en la práctica. Por eso el principal logro del Congreso, que tuvo muchos, fue la síntesis unitaria alcanzada. Para defender los derechos conquistados, hoy asediados por la restauración conservadora, para ganar el referéndum con el sí y anular los 135 artículos de la LUC, pero también para abrir una perspectiva de avance popular y de emancipación social. Porque la unidad es parte sustancial de la estrategia. Es su corazón, gran Congreso del PIT-CNT, para felicidad de todos los sectores populares. Los sectores del poder demostraron con notas, opiniones e intentos de descalificación que están preocupados. Hacen bien en estarlo. La principal expresión social del movimiento popular está unida y más fuerte que nunca. Casi nada. He ahí la editorial del día de hoy, contundente, cortita y al pie. Cortita, pero muy contundente, demostrando lo que siempre hemos dicho, además sobre el movimiento sindical, hablando de la unidad del movimiento sindical, de su fortaleza, casi único en el mundo, por su construcción, y exactamente lo que hablaba de los medios de comunicación, ¿no? Cómo han intentado constantemente destruir el movimiento sindical desde los sectores del poder, porque los medios de comunicación responden a los sectores del poder, no los nuestros, pero estamos hablando en general de los que tienen más incidencia en la población, lamentablemente. Pero es así, es el es poder una de realidad. la prensa también. Exactamente. No Es una realidad, no es un tema para que nos llevaría otro programa Y es parte a hablar. del bloque de poder. Exactamente, es simplemente parte del bloque del poder, es poder. Sí. De todas maneras, a ver, no me llama la atención la justeza de lo que tiene que ver con el editorial, porque así lo vienen marcando todos los editoriales anteriores. De hecho, también creo que es una síntesis, prácticamente en este Congreso, refleja también el volumen de las 800.000 firmas, ¿no? Porque
creo que no podemos dejar de pensar el origen también de esta arremetida, más allá de la pandemia, que es cierto y es real, también hay que dejar y que no se minimice las medidas de este gobierno, ¿no? Digo, en estos 2 años de gobierno, todo lo que las políticas que este gobierno viene desarrollando, como también lo indica desde anteriormente editoriales, los Maya Oro, cómo se van cada vez engordando más sus ganancias, etcétera, etcétera, en ese sentido. Que también hoy en el Popular, como siempre nos tiene acostumbrado Bruno Giametti, también hace una muy buena nota. Exactamente, vamos a pasar a decir los titulares del semanario. Sí. Una es el pelotón pierde pisada, lo que hablaba recién Juan. Crece la inflación, siguen cayendo los salarios y el empleo aún no recupera niveles de la prepandemia, ¿no? Eso es importante destacarlo porque hay países que ya empezaron a recuperarse y el nuestro está muy atrás y perdiendo en el pelotón. Y Así lamentablemente que, estará por mucho tiempo más. sí, porque el gobierno no hizo ninguna medida efectiva para combatir los efectos de la pandemia, ¿Cómo ni con no? la población. Puso la ley de urgente consideración. Ah, pero él dijo, el presidente, que todo el mundo la conocía, ¿no? Antes de votarlo. Nada que ver. Ni ellos la conocen, No. de hecho... Gandini, ¿te acordás? Gandini cuando salió así. Gandini, y salió el prosecretario también hablando de un artículo que ni siquiera Que está no lo en la LUC, defendiéndola y... Bueno. O que proponen cosas que ya existen, por ejemplo. El otro día justo hablábamos con Fernando Pereira sobre este tema. Y le ya de planteamos. paso, sí que tenemos una entrevista. Tenemos una entrevista muy interesante que está en YouTube y en el portal www.elpopular.uy y en YouTube del Popular, donde hay una entrevista a Fernando Pereira la semana pasada, donde habla exactamente de estos temas y de cómo el gobierno está desdibujando la realidad. Yo le dije, son simples mentiras, pero bueno, él fue más diplomático, pero en realidad son mentiras. Como suele ser, ¿no? Sí, claro, pero son mentiras. Se está mintiendo y defendiendo artículos que ni siquiera están dentro de los 135. Bueno, la RAFO también, a ver, en una entrevista, en un videíto que sale convocando a los jóvenes blancos a defender con entusiasmo la LUC, también dice de hacer piquetes. De hacer piquetes. Haremos ¿Y quién piquetes la viera para haciendo defender piquetes a Ay, me ella? encantaría, o Digo sea. porque también la LUC, o artículos de la LUC que hoy están vigentes, prohíben los piquetes. O solo prohíben los piquetes de los trabajadores cuando hacen su reclamo. Y para reclamar o defender Por eso la se LUC, y dice como que está son limitando blancos, la libertad sindical. Sí, exacto. No solo la libertad sindical de los trabajadores organizados, la libertad sindical de todos. Pero, Victoria, volviendo al principio, es que ellos conocen al dedillo todo el tema de la ley. ¿Por qué se contradicen tanto? Si conocen la ley. No, y eso evidencia de que no. La ley la conocen unos pocos. No, y yo quizás creo no muy que profundamente. utilizan lo que les sirve y lo que no les sirve no, y mezclan mentiras con medias verdades, y bueno, y por ahí van saliendo, ¿no? El que nos tiene acostumbrado a eso es Álvaro Delgado, todos los días. Sale en Exacto. televisión Bueno, defendiendo y algo. Yo creo que justamente puede ser algo que distorsione también para que los medios de comunicación, nosotros, estemos hablando de eso y no nos demos cuenta de justamente lo más grueso y peligroso que son los artículos de la LUC. ¿Tá? En ese caso es eso, la pérdida salarial, si bien se recupera un poco el tema laboral, estamos muy lejos del 2019, Exacto. Las repercusiones, porque las ollas populares siguen, la gente sigue pasando mal, digo, toda esa situación, a ver, hablamos de seguridad, prácticamente ni hablamos de seguridad, pero todos los días están pasando rapiñas, robos, Y asesinatos. arrebatos, digo, bueno. Ajustes de cuentas, Exactamente. todo el tiempo. Los barrios están bastante complicados. Yo creo que tú tenés por ahí, que me parece que no lo deberíamos dejar pasar, primero por quién era, la importancia también para nosotros y para la ciudadanía, el tema de Dino. Sí. Hasta siempre Dino, dice. Milonga, mi compañera, que me comprendes, que me proteges y que me abrigas, frazada del pobre hombre que siente frío y no se queja. La milonga, el rock, la música están de luto. Falleció Dino Gastón Claro y nos dejó a los 76 años. Dino fue uno de los más grandes referentes de la música popular uruguaya, cantante, músico, autor, militante social y político comprometido con su pueblo y con la emancipación social siempre. La mejor definición de lo que Dino entendió por un artista la dio él mismo en la milonga cortita y al pie. Yo sé que a vos no te gustan los que te cantan sin decir nada. Qué divino. Excelente definición del artista comprometido con su tiempo. Exactamente. Y claro, el portal, el Popular no podía dejar pasar eso tampoco. No, Dino de se ninguna caracterizaba por un artista muy perfil bajo, pero creo que ese perfil bajo también le hizo estudiar mucho la esencia humana y
la sensibilidad. Toda la poesía, su poesía, Le llegaba terriblemente muchísimo a la sensible gente, sí. y terriblemente nuestra, Nuestra. ¿no? Totalmente. Sí, sí. Debe ser una de las cosas que identifica más al pueblo uruguayo, sin lugar a dudas. Y hablando, bueno, la pérdida de Dino y en este caso, pero también el tema de la cultura, creo que ayer Este es fuiste a el ver programa una... Cultura en Casa, No, ¿no? no, pero No. ayer, pero para comentar... No, sí, queríamos mandar, sí, ahora Un que saludo. lo recordás, mandar un gran saludo a Permuy, al Pepe Vázquez, a todo el elenco ahí, o a en realidad los artistas que hicieron posible esa representación que se realizó en el Sodre que queda por allí por 18 de julio, no es el Sodre del ballet, pero el Pepe Está es muy el bueno. Pepe, y yo creo que conmueve y me parece que necesitamos muchos Pepes en la cultura. La obra fue empaparte un poco en la humanidad, ver más allá de nuestros ojos y qué nos está pasando con la pandemia, de que no nos miramos, de que no nos percibimos, falta mucho de eso. Y en el teatro, si vas a verlo, Vicky, lo van a ver. ¿Cuándo está, perdona, pero ayer fuiste a ver la obra? ¿Qué día está? Y ahora va a estar, bueno, hoy también está, a las 21 horas, también estamos viernes, sábado y domingo, 21 horas. Perfecto. Viernes, sábado y domingo, 21 horas entonces. El Pepe, un gran camarada nuestro. Totalmente. Y citando las notas del semanario, bueno, está la que está relacionada con la tapa. La unidad salió fortalecida, que es una entrevista a Marcelo Abdala. Muy Él, buena recientemente electo presidente del Presidente PCNT. por la gente, por el pueblo. Por los trabajadores. Exactamente, así que les recomiendo que la lean en la página 4 y también ya está en el portal web www.elpopularuy. Y bueno, incluso hay un recuadro con la nueva dirección para que nos quede claro cómo quedó integrada la mesa representativa y el secretariado ejecutivo. Más adelante también está la apertura, que hicimos una amplia cobertura desde el Popular de la conferencia departamental, que más tarde va a venir nuestro invitado, de la conferencia departamental de Montevideo, que comenzó ayer con un acto, anteayer, con un acto muy lindo, con mucha gente, muchos referentes presentes allí. Estaba la intendenta gente. Carolina Cose, estaba Juan Castillo, secretario general de PSU, estaba Juan Canesa, Estaba una de las candidatas a la Graciela Villar. Exacto. Estaba el diputado Gerardo Núñez, estaba también un montón de gente allí, así que estuvo muy bueno, y con la amenización que me encantó de la poesía Exacto. de Arturo De Fleitas. Arturo Fleitas. Sí, recitó varios poemas de Pablo Recitó. Neruda, de Marco Sana. sí, Alfredo Citarrosa, Sí, conmovió y un montón. muchísimo Muy esa lindo, voz. muy lindo, la Sí. verdad que sí. Me gustó mucho y volver a sentir la poesía, que pocas veces es parte del espectáculo. Sí, La Pocas literatura veces, y la tú lo has poesía dicho, sí. pocas veces parte del espectáculo en un acto. es verdad. Así que me parece que Le es bueno para mandamos un rescatar. abrazo ya que estamos Sí, a por Arturo supuesto, Fleitas. un gran abrazo. También, no sé si a ustedes les pasó, me llamó la atención, he participado en muchos actos, aniversarios del partido, de la 20, pero realmente ayer, ayer no, antes de ayer, el miércoles Está como yo. en el Club Cordón, lo que sí me llamó la atención fue con la potencia que los que estaban presentes no solo cantaron el himno, sino la La internacional. internacional y la Digo, defensa de Cuba. Exacto. Fue impresionante me la llamó- defensa de Cuba. Me llamó la verdad. atención porque tiene que ver un poco de repente de lo que arrancó, hoy decía, puntualizando María José, el tema que nos falta de repente escucharnos, mirarnos, y algo que esta pandemia en 2 años creo que no lo logró de todo, pero fue como perder un poco la sensibilidad, ¿no? De no abrazarnos tanto. Deshumanizarnos. No mirar, exacto. Sí. Cosa que a nosotros nos cuesta, pero también creo... El por lo otro menos día yo se notó. sentí Se ese notó, fervor de los que estaban ahí y sentí en ese entusiasmo como un abrazo también entre Creo que todos. fue un Sí, abrazo fue un colectivo abrazo muy colectivo. fuerte y reencontrarnos de esa forma fue muy lindo. Lo decía justamente Arturo Fleitas, que lo tenemos como invitado especial en el programa Cultura en Casa, de que lloró con la Internacional, que tuvo que irse atrás del escenario porque lo conmovió tanto. Pero es que fue impresionante, eso que decía Juana, me llamó la atención en la fuerza con la que se cantó el Internacional, hacía tiempo que no se escuchaba. Sí, es verdad. Así Sí, que hay sí. algo ahí que... Y tanto la intervención de la secretaria de la Juventud, Mariana Arias, como de Juan Canesa sobre tema puntual sobre Cuba, también Fue muy levantó, fuerte, levantó y la gente gritó la famosa exacto. Cuba sí, Yankees no. Exacto.
está en Estuvo un momento fuerte. complejo que también Sí. obviamente la isla está pasando y los Sí, cubanos no lo nos están olvidemos pasando. lo que están organizando para el lunes 15 en Bien, Cuba, bien, que es bien. bueno recordar que es una movida del imperialismo para desestabilizar al gobierno cubano y al pueblo cubano. Así que acá toda nuestra solidaridad, como siempre, con el pueblo cubano y con el gobierno cubano. Y esto te toca también a vos, muy de cerca, Esto te toca a que ti. tiene que ver con los dos modelos de país Ah. que tenemos que cruzar las cordilleras. Ah, Pero hablamos de Chile. sí. Unidad, unidad, unidad. Y Para eso, los- Esta- y eso te corre por las venas. No, saben que cuando escribí esta nota me costó muchísimo, porque todo lo que tiene que ver con Chile, y en estos momentos que es tan difícil, que está viviendo momentos de mucha represión, Recordemos que Vicky es Chile uruguayo. Chile uruguayo, chileno, uruguaya chilena. Ahí va. Entonces sí, De paso le mandamos saludos a tu padre y a bueno, y a serán tu mamá. dados y espero que Ya estén que que estén estamos. escuchando, pero además yo les contaba la otra vez que mi familia vivió las dos dictaduras, entonces como que es muy potente todo esto que está pasando en Chile y es bueno saber que el pueblo chileno está movilizado. Incluso yo arranqué con una estrofa acá, ¿no? De la canción, de la hermosa canción de Violeta Parra, Arauco tiene una pena, que dice: Arauco tiene una pena más negra que su chamal, ya no son los españoles los que los hacen llorar, hoy son los propios chilenos los que le quitan el pan. Esto resume la situación Sí, sí. impresionante, porque ellos sufrieron menos en manos de los españoles que de los chilenos, Increíble, que los ¿no? criollos eso que vinieron es después. como, no. Sí. Bueno, Erizas, de los eriza. chilenos, digamos, bajo el régimen de Pinochet, ¿no? Sí, sí, Exactamente. pero arranca mucho antes. Sí, sí. Arranca mucho La antes. represión es muy anterior, ¿por qué? Porque en Chile siempre estuvo enquistado el poder en el gobierno. Pocas veces, a no ser Salvador Allende, lo demás ha sido bastante complejo. Proceso, claro. Y el poder económico siempre se quiso quedar con las tierras del sur de Chile, y para eso tienen que echar a los mapuches. Y para eso hicieron toda esa campaña de discriminación continua que viene de la época de los De los españoles. pueblos originarios. Echar- los pueblos o tomar originales. otras Tomarlo medidas con más. sangre, como lo están haciendo ahora. Exactamente, que eso es lo peor. Y no es de ahora, es de mucho antes. Bueno, eso mismo pasa en Argentina también. Claro, imagínense que este poema es de 1962. Y, o sea, ¿está? Ellos siguen luchando, tienen 500 años de lucha, son impresionantes. El pueblo mapuche, me saco el sombrero No, porque resisten, resisten pero de a- verdad. y ellos están en el sur de Chile y en el sur de Argentina. Son un mismo pueblo que están ahí desde hace siglos y han venido resistiendo toda la vida. Nadie se los ha podido vencer. Y bueno, y en esta nota exactamente lo que explico es la situación. El 21 de noviembre son las elecciones presidenciales en Chile. Ahí se elige entre dos modelos de país, por eso el título de la nota, porque tenemos una situación bastante compleja. Tenemos a Gabriel Boric, que viene del lado de la izquierda, que es el que ganó las elecciones internas, aquella donde participaba Jaude, y es ex líder estudiantil, esto en la época de Camila Vallejo, compañero de Camila Vallejo en aquella época de rebeldía, en el año 2011, y ex legislador, y él es el que va, un muchacho joven, tiene 35 años, que va de candidato a presidente de Chile por la izquierda. Y del otro lado tenemos la derecha y la ultraderecha. Ultraderecha. Que es peor, porque en realidad ahora está la ultraderecha, que es este señor Kass, que viene con todo para arrasar. Viene con todo para arrasar y bueno, este señor Kass es el que le está disputando y ahora subió las encuestas. Y por eso es el peligro que se ve ahora. Sí, y sí. también en el medio de todo esto tenés una convención constitucional que está armando la constitución, la nueva constitución de Chile para sustituir la de Pinochet. Y también en ese sentido hay, que no sé cómo si se avanzó o no se avanzó con el tema de un posible juicio político a Piñera. Es que ya está en la Cámara de Diputados, falta que pase a senadores ahora. Así que también digo... ¿Por qué? eso- Porque el señor presidente de Chile, empresario de larga data, dueño de varias empresas en América Latina, anduvo haciendo negocios para quedarse con una minera, la minera Dominga, y por eso salió en los Pandora Papers, como uno de los que anduvo haciendo también. espero no pasando encontrar a dinero al ninguna de exterior. ustedes con plata. Ah, depositada pero en mirá, eso. ya estaría en las Islas Caimán. Digo por la duda que tengan. ¿Por qué no? ¿Por qué la gente piensa que los comunistas no podemos tener bienestar? Los comunistas lo que queremos es que todos lo tengan, no tenerlos nosotros. Bueno, eso es todo un tema, ¿no? A discutir. Sí, Y bueno, en el caso de Chile viene por ahí, bueno, las elecciones son el 21 de noviembre, de la primera vuelta es muy probable que vaya segunda en diciembre, y acá también se vota en Uruguay, así que convocamos a todos los chilenos y chilenas que estén por ahí escuchando a ir a votar en la embajada el 21 de noviembre por Gabriel
Boric. Muy bien. Yo voy Ahí. para acá para la ley, perdón, Sí. Juan, que te corte, una ley popular para dejar que Vicky descanse de su nota. En la página 8 dice: cuando oigan a algún dirigente oficialista decir que la LUC es popular, recuerde que ni los perros mugen ni las vacas ladran, y que lo que es falso es falso. Muy bien. Está muy bueno. Entonces, sí, la verdad. Hoy No, estamos uno poéticos sí, entre la sí, poesía sí. chilena. Arrancamos con la Estamos con poesía. Arturo Fleita justamente en esa conferencia hermosísima que hubo. Si alguien no conoce, les Arrancó, recomiendo arrancó. escuchar los temas de Violeta Parra, que son de una Sí, sensibilidad claro. y una belleza Sí. únicos. Bueno, estamos casi en hora de ir al corte, al corte Y recibir oficial. a nuestro invitado. Y ya vino nuestro invitado de la columna central del día de hoy, que bueno, todavía no lo vamos a anunciar hasta que empiece el segundo bloque. Construyendo la izquierda del futuro. Este 5 de diciembre, votá Fernando para ir a presidente. Votá 1001. Construyendo la izquierda del futuro. Este 5 de diciembre, votá Fernando para ir a presidente. Votá 1001. Aquí estamos nuevamente en el Popular en Radio con nuestro invitado especial del día de hoy, en plena conferencia departamental de Montevideo. Lo sacamos de allí y lo pusimos acá. Juan Canesa, bienvenido al Popular en Radio. Bueno, Bienvenido, Juan Canesa. buenos días, chiquilinas, Vicky, Noé, Juancito, un gusto estar. Muy bien, bueno, sabemos a ver, que el miércoles se dio puntapié a lo que tiene que ver con la conferencia departamental de Montevideo, departamento más grande y con incidencia para todo el territorio nacional, obviamente, y para el Partido Comunista también en ese aspecto. Y sábado y domingo sigue la conferencia. Creo, no sé si hoy funciona alguna comisión, pero la idea era, bueno, vos como secretario, hasta el domingo, llevando la secretaría de la departamental de Montevideo, que nos comentes a nosotros y a la audiencia todo lo que tiene que ver con el desarrollo del partido y este ámbito máximo de democracia para los comunistas de Montevideo, porque el ámbito mayor sería el Congreso. Exacto. Pero bueno, este es el segundo donde hay una población importante de comunistas. Bueno, sí, hoy, esto bien uruguayo, o sea, no, de verdad, sí, hay algo de esa cosa, cuando decís uruguayo frente a ambiente comunista, esto bien uruguayo, porque como todo era viernes, sábado y domingo, en realidad era jueves, viernes, sábado y domingo, porque ayer estuvo la reunida de la comisión de candidatos, pero bueno, la comisión de candidatos siempre es una comisión más pequeña, más estrecha, digamos, con un compañero, compañera, camarada por seccional y un par de compañeros por la dirección que corresponden a la comisión de organización en este caso. Pero bueno, fue a Uruguay, o sea, y por lo tanto hicimos cambios. Y el miércoles arrancamos, bueno, estuvimos allí. Para mí fue una muy importante actividad, de verdad. Se llenó el cordón porque en realidad hay muchos organismos de partido, muchísimas agrupaciones que hicieron sus asambleas, la mayoría de los seccionales, queda alguno todavía pendiente de hacer su conferencia, pero hicimos nuestras conferencias también, y eso dio una cantidad de delegados y delegadas muy muy importante, y eso era el centro, que es verdad que un día entre semana de trabajo, después de toda una jornada para la inauguración. La inauguración tiene características de acto, creo que fue muy muy bueno, estuvimos muy bien rodeados, de verdad. Lo mencionábamos. Sí, justo estábamos destacando eso. Fue muy muy impresionante. Muy acompañante y realmente con intervenciones muy buenas también, de parte de las compañeras de con Carolina, una oratoria Graciela. mayormente femenina, ¿no? Sí. Bueno, eso en parte
en parte terminó, o sea, igual iba a ser mayoritariamente femenina, pero bueno, Fernando no nos podía acompañar porque no estaba en Montevideo y quedó así, lo cual creo que está muy bien. También está muy bien que nosotros, sin forzar nada, vayamos intentando darnos señales a nosotros mismos, ¿no? Lo primero es darnos señales como partido. Estamos hablando de partido, es eso. Exacto. Pero bueno, en realidad, y después, bueno, después de las intervenciones y los saludos, incluyendo la participación de Mariana, al nombre de la juventud, que Muy linda intervención. muy fresca, muy importante y con cosas Bien joven. muy buenas, sí, exacto, sí, como tiene que ser. Estaba el informe que me tocó a mí darlo, pero que es el informe con tono de discurso, pero es el informe del secretariado del Comité Departamental Saliente. El documento preparatorio sí fue aprobado y discutido en el Comité Departamental. El informe fue discutido y la verdad que a mí en la parte de redacción me costó mucho hasta que no tuvimos la primera reunión de verdad de secretariado para ver los avances, pero decía, exacto, llegar... Victoria hizo los deberes y trajo todo el discurso, informes, impresa. Es que bueno, sí, esa era la idea, sobre eso lo trabajamos, el conjunto del secretariado. Me pareció muy bueno que además arrancaran con el tema del Congreso del PIT-CNT, lo que justo es parte central de nuestro programa de hoy, digo, del saludo que hacen a los congresales del partido, ¿no? Que trabajaron muy fuerte para mantener esa unidad. Me parece que era lo que correspondía. Yo creo que si estuviéramos hablando de que es el Congreso del partido, las cosas serían distintas, pero estamos hablando de la conferencia de Montevideo. Me parece que para el país, para el movimiento popular, el hecho es el Congreso del PIT-CNT. Claro, la conferencia del partido no escapa a la situación real que está viviendo justamente. Exacto. Y además hace a que haber tenido un Congreso exitoso, lo que decía Milagro, es así, lo dice el informe también. O sea, por supuesto que siempre hay cosas para mejorar. El otro día en la dirección del partido se planteaba eso, o sea, y siempre decimos, bueno, hay para mejorar, pero como salió bien, después llega el próximo congreso y pensamos así. Pero realmente el trabajo de las compañeras y compañeros del partido, y hay que reconocer, porque también lo decimos, las otras corrientes, porque para esto que dicen, para bailar el tango se necesitan dos, para cualquier cosa, para construir la unidad, no alcanza solo con nuestra voluntad, importa mucho nuestra voluntad y nuestra fuerza para convencer, pero se necesita la voluntad del resto de las corrientes. Está claro que nunca es fácil, pero no se había podido lograr en los últimos congresos. Y esto es una victoria de la clase, y los compañeras y compañeros que trabajaron de partido, hay que saludarlo y felicitarlo. Hay una oración que está acá en el informe que está muy buena, y dice: derrotaron una vez más los deseos de ruptura de los enemigos de la clase. Es que es así, es así. A ver, nosotros como partido, ¿no? Cuando analizamos, cuando decíamos, vienen por todo y por todos. ¿Qué es venir por todo y por todos? Por supuesto que vienen a implantar un modelo de país que favorece al capital, como lo hace, que le saca plata, digamos, que nos saca, para decirlo en concreto, en constante y sonante, que nos saca plata del bolsillo potencial, o sea, eleva la plusvalía, saca plata a los trabajadores para transferirla hacia los sectores dominantes. Ahora, pero para hacer eso, y para mantener eso, lo que ellos tienen que hacer es tratar de minimizar al máximo todo lo que se oponga. O sea, esa es la lucha de clase. No es que en la lucha de clase no lucha una sola clase. Hay una dominación, y por lo tanto la unidad de nuestras herramientas, del Frente Amplio, de todo el movimiento popular y del movimiento sindical en particular, siempre está en cuestión, porque siempre está atacado por los sectores por el poder. Ha sido siempre la intención de ellos, desde antes de formarse el PIT-CNT, por eso pasaron tantas décadas para poder alcanzar la unidad, desde antes de alcanzar el PIT-CNT, y después que se conformó la CNT, la dictadura vino a hacer desaparecer todo, por supuesto que a nosotros, pero a nosotros, a todo lo que fuera de izquierda, a todo lo que fuera movimiento popular,
a todo, persiguió, o sea, por algo en el mismo decreto estamos todos. Está la CNT, la FEU, el Frente Amplio, el partido, o sea, y las persecuciones se dieron por eso también. La dirección de la CNT que condujo la huelga general fue duramente perseguida, encarcelada, pasó por las pruebas. Entonces, eso es un elemento que nosotros no lo damos como natural. A veces nosotros no podemos dejar pasar. Y sobre todo los que no tenemos yo soy veterano, pero tengo 52, o sea, los que no venimos de antes, digamos, los que no nos tocó llegar, y cada vez hay menos que hayan venido de ese momento, de los fundadores, o eso. Entonces, por el recambio generacional también. Exacto, por lógica, y nos parece que hay cosas que están dadas y no están dadas, hay que ganárselas siempre. Entonces, cuando se consiguen los objetivos, y parte de los objetivos, cuando decimos que enfrentar la contraofensiva, es enfrentar la contraofensiva. La contraofensiva de las clases dominantes también es para romper, para destruir, para minimizar a las herramientas, y el PCNT es clave en esto. En el periodo post-dictadura, digamos, ¿no? Obviamente la dictadura es otra cosa, pero después del fascismo, y sobre todo a partir de los años 90, la desestructuración del aparato productivo, la desaparición del aparato industrial, aquel país de servicio que hablaba el papá del presidente actual, que en realidad era un país de servicio con gente trabajando en negro y justamente no sindicalizada, también tenía como objetivo la desestructuración del aparato productivo, también para evitar la unidad y la capacidad de lucha de los trabajadores y de las trabajadoras de este país. O sea, Ricardo Flor de Lis, el Turco, porque es en el metal, en primer lugar en el sector industrial que fue desmantelado. En cuanto a eso que tú decías, justamente el turco Marcelo Abdala, el presidente electo del PIT-CNT, lo comentaba en eso de que vienen por todo, vamos rumbo al referéndum, y con el tema de la LUC. También no hay que descuidar la queja que presentaron las patronales ante la OIT, porque dice que si nos descuidamos en eso también pueden presentar un proyecto de ley en cuanto a la negociación colectiva. Es decir, está en riesgo hasta la negociación colectiva, que es lo que permite justamente tener una representatividad de los trabajadores en eso, ¿no? Hablando de eso, de que nosotros a veces damos por sentadas las cosas, acá los consejos salarios son de los años 40, año 43. Tuve la suerte de una vez escuchar a dirigentes de comercio, Alcides Lanza, contar en su momento de comercio del metal, de comercio del otro, contar la huelga que termina convocando a la movilización que genera la primera ley de consejos salarios. El consejo de salarios, hasta que se designa, hasta que el Pachecato termina imponiendo la congelación de precios y salarios, que en realidad solo congeló los salarios, por supuesto, y como pasa siempre en todas partes del mundo. Después vino la dictadura y el fascismo. Se retoma, vuelve la democracia. Sanguinetti, el gobierno, una de las primeras cosas que hace cuando convoca a los consejos salarios, quiere convocar, el gobierno cita a quienes iban a representar a los trabajadores. Se armó un lío bárbaro, claro, Sí, hace claro. 35 años, 36 años, nadie se acuerda, pero lo hizo. Apareció así, tuvieron que dar marcha atrás porque había convocado a consejos salarios con representantes que no eran representantes de los sindicatos. Exactamente. Qué casualidad. ¿No? Qué casualidad. Ahora, duró 5 años, 4 años, 5 años, vino el gobierno de la calle y se acabaron los consejos salarios. Y fue peor Se todavía. dejaron de convocar, quedó la negociación colectiva en muy escasos... Hay que explicarle también a la gente que en ese en- sentido es que la representatividad de los trabajadores no incidía para nada. en eso. Exacto, en la construcción, la salud privada, en los bancarios, y para de contar. Y el resto, trabajaba en un lugar donde pasamos a un mecánico, cobrábamos en dólares, pasamos a cobrar en pesos, y dice, bueno, y los salarios van a aumentar según como aumente. Yo le dije, le dijimos al compañero, al director en realidad, lo que pasa es que en este país no hay
ajustes, y nosotros negociamos allí un acuerdo, pero porque teníamos las condiciones para hacerlo, en la mayoría de los lugares no. Entonces, porque después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, nos acostumbramos a eso. Nos acostumbramos a cosas que están bien, pero eso es lo que si no se defiende se puede perder. Y de eso vamos a hablar también el fin de semana, porque la conferencia el fin de semana tiene su sentido principal. Son 4 comisiones que van a trabajar, las que vamos a trabajar, que son bases materiales, es decir, el análisis de las condiciones generales, de la estructura económica, en particular de Montevideo. Sí, claro. Porque justamente el Congreso tiene que hacerlo para el país, porque es lo que corresponde. Nomás son los límites que tiene la conferencia departamental, como decía Juan, no es el Congreso. Por lo tanto, no define la línea, sino que define la forma en que aplicamos la línea del partido en Montevideo y en cualquier departamento, como lo hacemos en los seccionales. Montevideo es la mitad del país. Sí, ya se han hecho conferencias, pero para la dirección está el Congreso y el Comité Central. No, entonces nosotros tomamos eso, por eso el documento de la conferencia es muchísimo más corto, más breve que el documento del Congreso que sacó el Comité Central, por lógica. Sí. Pero está la comisión de bases materiales, hay una comisión de bloque en los aspectos social y político, es decir, el análisis de nuestras herramientas tiene que ver con esto. Porque la tarea central que tenemos, a ver, desde el punto de vista práctico, es ahora, en marzo, en abril, cuando se convoque, primero terminar de ganar, faltan 120.000 firmas, ¿no? Que vamos 550.000 ya controladas, vamos a llegar en par de semanas, digamos, y ahí la Corte convocará cuando a ellos les venga mejor, porque esta es la verdad, dentro de los límites que tienen, elegirán el momento que crean que es mejor para convocar al referéndum, por eso hay que estar preparados y hay que ganar con el sí. Ganar con el sí va de la mano con el desarrollo en general de las capacidades de la construcción en lo social y en lo político, de nuestras herramientas y del fortalecimiento de la unidad, para seguir avanzando en este enfrentamiento que tenemos, contraposición contra los sectores que representan al capital, es decir, contra el bloque de poder dominante. Eso es lo que vamos a trabajar en la comisión de bloque. Iban a ser 3 comisiones, iba a ser una comisión de la parte social, una comisión de la parte política, por razones logísticas, van a trabajar juntas. Hay una tercera comisión que también tiene que ver con el desarrollo del bloque, bueno, todas tienen que ver, pero tiene que ver con el desarrollo del bloque, que es gobierno, donde gobierno y territorio, porque ahí está, por supuesto que el análisis del gobierno de Montevideo, de sus características, que hay que profundizar la caracterización, como se dice en el informe, de las realizaciones que ha hecho, de la forma de esas realizaciones, de cómo tenemos que seguir de nuestro papel ahí, pero además están los gobiernos de los 8 municipios de Montevideo, y además está el trabajo concreto institucionalizado en el territorio. A veces territorio no es solamente, claro, obviamente que es el territorio, físico, el espacio físico, pero a veces el territorio de la lucha puede ser espacios generales, digamos, o tanto de trabajo, o sea, lo que nosotros llamamos los funcionales, e incluso otros espacios vinculados con el territorio del ámbito de la cultura, el ámbito de otros espacios. Pero eso es lo que vamos a analizar en esa tercera comisión, y la cuarta comisión es partido, ¿no? Es decir, son los 4 círculos de la táctica y las bases materiales, que, o sea, las condiciones en las cuales nosotros tenemos que desarrollar esa táctica. ¿Cómo has notado al partido mismo en Montevideo? A ver. Sin olvidarnos que venimos saliendo de una pandemia, ¿no? Exacto. A ver, sin olvidarnos de eso, y bueno, y además en la conferencia va a ser otra cosa, que es elegir la dirección, que es muy importante. Es uno de los, no es el único elemento, todo lo demás hace a la dirección, porque es la dirección para llevar adelante lo que veamos así y lo que después se vea en el Congreso, ¿no? Pero donde estamos planteando, por supuesto que hay distintas propuestas, pero bueno, se está planteando un comité departamental, por lo menos en la opinión del comité departamental saliente,
Pues, sí, yo soy el secretario, en realidad formalmente hasta anteayer, ¿no? Cuando se instaló, pero en la práctica tenemos que seguir en las responsabilidades, asumiendo ciertas cosas. Pero bueno, en ese marco, el partido de Montevideo, el partido en general, creo que hay que reconocer que está jugando un papel y ha jugado un papel en todo este periodo importantísimo. Siempre, pero en este periodo en particular, algunas cosas que manejábamos en el informe, porque son reales. Nosotros siempre partimos de la base que estamos en un proceso en el marco de una lucha de clases y por lo tanto tenemos claro que el horizonte es uno, tenemos claro que la historia en realidad indica que debemos triunfar, pero no siempre. Esto no es una línea, como como se decía en otra época, la perspectiva Nesky de la que hablaba Lenin, es decir, una línea recta y además siempre en su vida en la cual no hay ningún cambio. No, hay avances, hay retrocesos. Esos avances y esos retrocesos. Ayer leía a alguien que decía, hay que dejar de decir que ganó la derecha, hay que decir que perdió el Frente Amplio. No, ganó la derecha. O sea, ganaron ellos conquistaron el gobierno, reconquistaron el gobierno. Porque en porcentaje no, se tuvieron que juntar. Pero además porque ellos ganaron, porque si no... Ganaron ellos. Si no, parece que... A ver, claro. Si no, también es injusto con el esfuerzo gigantesco que primero se hizo para conquistar el gobierno en su momento. Y el que se hizo para no perderlo. Después, obviamente que en eso hay errores, pero parte de los errores son que, a ver, ¿cómo enfrento? Como hoy jugamos contra Argentina, ¿no? Bueno, ojalá nos vaya bien. Ahora, lo primero que no puede pasar es que no se meta, como decimos siempre, ¿no? Que no se haga todo lo que hay que hacer para ganar. Después podés ganar o perder, porque es un problema de acumulación de fuerzas. En eso es lo que estamos ahora. Y eso, teniendo en cuenta que se puede ganar o perder siempre, porque es la dinámica de la vida, de la lucha de clases, es cuando nos preparamos para las circunstancias. La militancia, yo pertenezco a una generación, creo que uno de nosotros, que fue muy golpeada porque a la salida de la dictadura la estrategia de las clases dominantes fue imponer la impunidad. Al imponer la impunidad hubo una batalla gigantesca en condiciones que no eran las de ahora, porque uno a veces dice, no, porque sí, está bien, pero el Frente Amplio entonces tenía 300.000 votos, tenía el 20%. No, y te estaba rompiendo, además se quebró en su momento, en ese momento, ¿no? Pero es distinto el 20 que el 40, el 20 que el 50, el 20 que el 47. Claro. Hay que analizarlo en el momento histórico. En ese momento, por supuesto que a veces había más cantidad de militancia y se militaba distinto que ahora, pero la derrota del voto verde, el triunfo de la ley de caducidad en el referéndum, para mucha gente significó un golpe tan grande que se fue para su casa y dejó de militar, antes de las otras crisis que se dieron después. Porque en parte, una parte de nuestro pueblo no estaba preparado para esa derrota, para asumirla. Entonces llevó mucho tiempo, porque a la larga ganamos. A la larga ganamos. Estamos ganando todavía cada vez que avanzamos un poquito más en memoria, en verdad y en justicia. Pero eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Porque fue distinto lo que pasó cuando se dio el golpe de Estado. El golpe de Estado fue la respuesta de la clase dominante del imperialismo en el marco de una reacción general del imperialismo en América Latina contra los avances del pueblo y en particular incluso de la posibilidad de la revolución. ¿Tá? Lo hicieron así y hubo resistencia porque había preparación, trabajo para que eso pasara. ¿Tá? Y no fue nada fácil, la verdad. Entonces, y obviamente no fue una victoria. Fue que ganaron hasta que nos pudimos derrotar. Entonces, en este caso, nosotros me parece que tenemos que tener en cuenta eso. El partido de Montevideo está hoy mejor que antes. Y no está tan bien como tiene que estar. Ese es el elemento clave. Una de las cuestiones que nosotros vimos que tiene la orgánica, el desarrollo de nuestra orgánica,
es mayor y es mejor. La cantidad de delegadas y delegados que han elegido las agrupaciones. A ver, en el medio de todas las cosas que tenemos, porque pandemia, Sí. emergencia, juntar la firma que hizo que todo lo demás quedara para después, porque no iba a ser, como dijimos, no iba a ser igual si llegábamos que no si llegábamos. Llegamos, y entonces vino el Congreso del Frente, el Congreso de la Central, todo, elecciones las de elecciones... Y compañeros y compañeras que también fueron golpeados por el tema de la desocupación, ¿no? Pérdida de trabajo. A ver, en el medio porque, de todo eso. porque además También vino una pandemia, pero hay una emergencia que la va a haber igual, porque es una emergencia. A ver, vino un gobierno, claro, vino un gobierno que favorece a aquellos sectores a los que responde, que no son los que lo votaron, porque para ganar necesito que lo votaran mucho más, ¿verdad? Pero hoy hay decenas de miles de personas comiendo en ollas populares, hay una situación tremenda. Ayer pasó con un compañero que fue desalojado la pensión donde estaban, ahí, y no hay lugar en las pensiones, no hay lugar en las pensiones, ¿no? La LUC, ahora salieron a defender, ya cambiaron el discurso, empezaron a decir la verdad, empezaron a decir que siempre existió la posibilidad de alquilar sin garantía, pero que en realidad el fondo es defender la posibilidad de que te echen ya. Es más, la LUC propone, establece que las prórrogas pueden ser de una semana. Fíjense que si fuera en el medio de la pandemia, tenemos el lanzamiento, por ejemplo, para mañana. Y hoy, para dentro de 3 días. Hoy nos hisopan. Y nos dicen, usted es positivo de COVID. ¿Cuánto tenemos que hacer? 15 días de aislamiento. Pero una semana no tenemos que ir porque es improrrogable. ¿No? Hasta en eso. Sí. Está en eso, porque cuando hablamos de que entre la economía y entre la plata de los que tienen y la salud, eligen a los que tienen, también hasta en eso. Entonces, en ese proceso... Que ellos no se desviaron ni un segundo de su camino. Exacto, no se desviaron. Nada Lo podemos- único que sí nada tuvieron que podemos hacer, porque también si no sería injusto con nosotros, es que tuvieron en determinados momentos logramos detenerles el avance de ciertas cosas, pero no están dispuestos a moverse un ápice de su programa. Su programa no lo van a cambiar. Ayer una compañera economista decía, yo no entiendo, lo que pasa es que lo de la LUC es una locura, porque el tema, para ellos que es tan importante la inflación, y ahora se les paró un 1% de la inflación. El problema es que el herreísmo quiere eliminar el monopolio de ANCAP sobre los combustibles desde que se creó ANCAP. Exacto, nunca lo quiso. Desde el bloqueo que hicieron las multinacionales en el año 31, desde el golpe de Estado de Terra. Desde ese momento quiere eliminar el monopolio de la refinación, que la refinería es posterior, pero de la generación y la distribución de combustible. Y viene peleando no lo pudo poner en la LUC, la desmonopolización y la imposibilidad de importar, entonces quiere imponer la idea de que, bueno, igual es lo mismo, importamos y es lo mismo, y capaz que mañana, entonces, pagar así, mientras tanto se caja. Pero lo tuvieron que parar. Los obligamos nosotros a parar. Por la LUC. Por el Serán referéndum. poquitas cosas. Tuvieron que postergar la presentación de la reforma de la seguridad social, porque claro, también están discutiendo la cosa. Entonces salir a decir, porque se comieron la pastilla también. Se comieron la pastilla de que como hablaban solo ellos, que las encuestas se las hacían adentro de casa de gobierno, claro, porque al final, de verdad. Lo que pasa es que ahora tienen que empezar a hacer campaña No, tienen que decir, gobernar realmente, porque también es una inercia, porque también acá queda marcado en el marco de la pandemia, que este gobierno instalado de hace 2 años no ha hecho ningún tipo de inversión, sino todo lo contrario, recorte, que ellos dicen que ajustaron y que, no sé si algo 600, 700 millones, que ahorraron de sacarle, obviamente, presupuesto. Entonces la salud estaba instalada, hoy la salud está tecleando, muchas de las escuelas pudieron hacer adelante por el plan Ceibal, también ahora el Internet, Antel, también está tecleando. Entonces, a ver, no invierten absolutamente nada y obviamente que se van a ir, sin lugar a duda, el pueblo se va a dar cuenta y se van a ir. El tema es cómo nos van a dejar el país. Bueno, son las dos Ese cosas. es el gran... Por eso es bueno el referéndum. Esto que nosotros tenemos, que estamos haciendo, y por eso cuando decimos, primero, que es verdad, como decía Juan, que la situación social y económica nos golpea
nos golpea. A ver, tenemos sectores enteros, ramas enteras que están tecleando de trabajo o sin trabajo. Compañeras y camaradas de dirección incluso que no tienen trabajo y a ver, no tenés para el boleto, se complica para cualquier cosa, también primero para pensar, por supuesto que además para tener el tiempo, porque hay familia, porque hay necesidades básicas y la solidaridad existe, se comprueba cada vez que se necesita. Pero como cuando todo el mundo sufre, esto es así, empieza a achicar las posibilidades de lo que se resuelve. Entonces, ese es un dato de la realidad. Pero además, aún en esas condiciones, creo que todo lo demás que hubo que hacer, nosotros en un momento lo discutimos, creo que hubo un esfuerzo muy grande, me parece que tiene que estar claro, sobre todo el frente de organización, para asegurar y una voluntad del partido. Bueno, la compañera Rosana... Terminamos así, en cualquier momento, un segundo, pero en un momento decía en el secretariado, hubo como una explosión y aparecieron las reuniones de agrupación de un momento a otro y es real. Cualquiera de las camaradas que estén escuchando, de que estamos acá, podemos asegurarlo. Eso, que es el partido, que es lo mejor que tenemos, somos nosotros y nosotras, de verdad, organizadas y organizados en nuestras agrupaciones. Es lo que va a hacer, o está haciendo que esta conferencia ya sea exitosa. Esperemos que pueda resolver de la mejor manera lo que está para adelante, una dirección, estoy seguro que lo va a hacer, una dirección que supere a la dirección que estuvo hasta ahora, entre otras cosas, que pueda resolver algunos problemas que autocríticamente de verdad tenemos, porque no se puede estar en la misa y en la procesión al mismo tiempo. Algunos tenemos unas responsabilidades que son hoy incompatibles con otras. Y por suerte hay reservas en el partido para poder avanzar más allá de eso y superarnos. Y termino diciendo esto, quiero aprovechar para felicitar el trabajo y la ayuda de las comisiones nacionales del partido en el miércoles, bueno, en todos estos días, pero el miércoles en particular, de propaganda en el engalamiento del estrado, en cómo estuvo el cordón, estaba espectacular. Organización, ni que hablar, finanzas, realmente hay que felicitarlo y decirlo. Lo felicitamos todos, nos abrazamos. Exacto, nos abrazamos. Exacto, porque es un gusto. A ver, es maravilloso, lo más lindo que hay es estar acá. Bueno, muchas gracias por haber venido al Popular en Radio y estaremos en contacto. Igual, también. Antes de irnos un segundito, porque ¿Sí? también algo que surgió, Juan lo decía, el tema de derechos humanos, los avances, y creo que justamente también nos ha llegado información sobre un tema muy sensible, como tiene que ver con todo el tema de los derechos humanos, que involucran también a dos compañeros muy queridos, camaradas, a Ricardo y a Blanquita, que tiene que ver con el caso de los vagones, que obviamente vino una resolución del juzgado donde se levanta no sé exactamente, vos creo que lo tenía ahí, María José. Sí, lo tengo por acá, sí. Que es el juzgado, que me parece que es un tema sumamente importante. Bueno, sí, justo lo tratamos en algunas otras audiciones, pero recibimos inclusive del propio Ricardo que dice que con mucha alegría les contamos que el Tribunal de Apelación en lo penal de primer turno nos acaba de notificar una sentencia muy trascendente que revoca el archivo dispuesto por el juez Sobot de Canelones. Es trascendente porque permite continuar la investigación sobre tortura y ampara entonces el derecho a la tutela judicial de las víctimas que fueron torturadas en los vagones. No es menor y la verdad que sí que le mandamos un gran abrazo, no solo a ellos, sino a todos los que en este momento están sufriendo o de alguna manera... Seguimos triunfando, sufrimos todos, menos los que todas. llevaron adelante la represión del terrorismo de Estado y los que lo impulsaron y lo impusieron, menos eso, que es el nada por ciento de este país. Todo el resto sufrimos, algunos directamente y otros las consecuencias, porque vivimos en un país marcado desde el Popular venimos siguiendo este caso también, en los juicios que tienen que ver con los vagones, y bueno, nos pondremos en contacto. Y otros con más, Ricardo. el otro día publicamos también sobre San José. Exacto, así Claro, que por eso digo, son casos que seguirán lamentablemente no se han resuelto, pero están en vías de... El otro día que quería comentarles, la semana que viene la Junta Departamental va a votar 2 placas, una placa en homenaje a Nibia Sabazagaray, que promueve el memorial, la comisión del memorial de la Tablá, y la otra es por Guillermo Sobrino en
en el Molino de Pérez. Sí. El Buenísimo. 18 también tenemos una exposición en cuanto a los derechos humanos allí en el Museo Blanes. No me quiero extender, pero sí, antes de irnos, saludar al programa de radio que va a comenzar, que va a ser Voces del Interior también el miércoles. De 14 a 16 horas por CX40, Radio Fénix. Bueno, Y nos después en extendimos, internet. pero valió la pena. Nos vemos el viernes que viene al mediodía, como Gracias, siempre, Fede. Popular en Radio. Gracias, Control. Gracias. Construyendo la izquierda del futuro. Este 5 de diciembre, votá Fernando para ir a presidente. Votá 1001.